Ahora tiene el uso de la palabra el senador Luis David Ortiz Salinas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias. A 4 años de gobierno del presidente de la República, podemos afirmar que su política económica ha sido un rotundo fracaso. Esto es el resultado no solo de la guerra de Ucrania, de la complicación de las cadenas de suministro, de la pandemia, como han pretendido justificar, sino de una mala gestión y la cerrazón para cambiar la política económica en México. Como si se tratase de una victoria o un logro por presumir, desde el gobierno de la República se destaca que la economía mexicana muestra un desempeño mejor que otras economías del mundo. Esto no es cierto. Los números son desoladores. México no crece, no tiene buena inversión, México tiene una inflación desbordada y México tiene más pobres. En cuanto al crecimiento, a inicios del 2022 la Secretaría de Hacienda pronosticaba un crecimiento del 4,1%. Meses después redujo sus expectativas a un 2,4%. Pero ahora en el segundo semestre de 2022 el país apenas percibió un incremento real anual de 2,1%. Es decir, ni siquiera estamos cumpliendo con las expectativas más bajas de crecimiento. En este mismo sentido, el gobierno federal mantiene un optimismo injustificado que para el 2023 pronostica un crecimiento del 3%, mientras que la expectativa del Banco de México es de un crecimiento del 1,6%. Lo que sin duda traerá recortes al gasto público, y ya sabemos en dónde les gusta meter tijera en este gobierno: en las medicinas para los niños con cáncer, en los programas de apoyo al campo, en los centros de justicia para las mujeres, en las políticas para fortalecer los cuerpos de policías civiles, en los apoyos a microempresarios, en los servicios de cuidado como las estancias infantiles y en la educación de nuestros niños, eliminando las escuelas de tiempo completo. En materia de inversión, México sigue sin recuperarse, pese al que el gobierno federal afirma lo contrario, y aquí también lo han afirmado. Durante el último mes, el INEGI reportó un raquítico crecimiento del 0,7%. Aún así, la inversión fija bruta se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. No es casualidad que más del 44% de la inversión la estén atrayendo gobiernos de Nuevo León y Jalisco, porque la inversión no se espanta con bravatas hacia los inversionistas, se atrae con una política económica que garantice el Estado de Derecho, la seguridad pública, la infraestructura productiva y logística, así como el capital de mente y de obra. La inversión no viene sola, hay que salir a buscarla y atraerla con incentivos adecuados. En cuanto al consumo privado, tampoco ha recuperado sus niveles previos a la pandemia y si bien nos va, se espera que mejore hasta el año próximo. En cuanto a apoyos a microempresas, el gobierno federal presume los apoyos que otorgaron a microempresas para que salieran adelante. Lo que no dicen es que para el 2022 dejaron sin un solo peso el programa de créditos y en 2023 de plano lo eliminaron del proyecto de presupuesto de egresos. Señores y señoras, la economía la sostienen estas pequeñas hormiguitas. Las micro y pequeñas empresas, que generan 2/3 de los empleos, representan más del 90% de las empresas y generan más del 50% del Producto Interno Bruto. Por eso somos la segunda economía de peor recuperación económica del G20, porque no se apoya a las principales generadoras de empleo. En cuanto a la pobreza y la inflación, ¿de qué franca recuperación económica hablan desde el Palacio Nacional cuando 55,7 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y el 52,8% de la población percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza? Aunado a una inflación anual consistente en 8,7%, en la que, por cierto, el paquete contra la inflación y la carestía anunciado en mayo de este año, anunciado con bombo y platillo, no hizo mella. De muy poco o nada ha servido la política salarial de este gobierno, mediante la cual la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha deslizado el monto del salario mínimo general de 88,36 pesos en 2018 hasta 172,87 en el 2022. ¿De qué ha servido? Cuando a ese incremento hace mucho ya se lo comió la inflación, que es el impuesto de los pobres.
En Movimiento Ciudadano llamamos al Gobierno de México a dejar el triunfalismo y optimismo a un lado y que comience a trabajar bajo una política económica más responsable y seria que nos lleve a alentar el crecimiento, la inversión, reducir la inflación que tanto les hace daño a las familias mexicanas. Concluyo citando al connotado jurista y exlegislador José Elías Romero Apis, que no lo conozco, pero en una reciente colaboración hizo alusión a las palabras de su padre que decía que los presidentes podían jugar con todo, menos con 3 cosas. No se juega con la Constitución, no se juega con el Ejército y no se juega con el Banco de México. Este gobierno ha jugado indebidamente con los 3. Así no se genera confianza, inversión ni crecimiento. Es cuanto. Gracias, senador.